¿Qué tal? En este video les voy a hablar acerca de las normas de dibujo que deben de conocer como estudiantes de ingeniería antes de querer realizar algún plano mecánico, algún dibujo mecánico. Vamos a comenzar con esta norma, la ASME 14.24, que habla acerca de los tipos de aplicaciones de dibujos de ingeniería. Dentro de ingeniería vamos a encontrar distintos tipos de dibujo. Aquí muestro algunos ejemplos que están dentro de la norma. Vamos a encontrar dibujos descriptivos, también vamos a encontrar algunos dibujos de detalle, algunos dibujos de instalación, diagramas, diagramas de funcionamiento, diagramas de flujo, y la descripción de cada uno de ellos los pueden encontrar dentro de esta norma. Nos vamos a enfocar un poco más a la parte de dibujo mecánico. Esta norma, la ASME 14.1 M, se refiere a los tamaños de hoja y formatos para hacer dibujos con medidas métricas. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar la más común, que es el A4, sobre todo en el ámbito estudiantil. El que más se utiliza es el A4. Para hacer una comparativa, es algo aproximado a un tamaño carta. El A3 es el doble de tamaño, es algo así como un doble carta. El A2 es todavía más grande, el A1 es más grande y el más grande que tenemos en esta norma es el A0. Estos dibujos, estos formatos se componen de distintos elementos. Vamos a tener una regla exterior con identificadores alfanuméricos, y eso nos sirve para identificar cada región del dibujo dentro de las revisiones. Vamos a tener un bloque de título donde tenemos toda la información, es nuestro cuadro de información, donde se describe los detalles del dibujo. Vamos a tener un cuadro de revisiones, una región de notas, una región de revisiones y una región para poner nuestras vistas del dibujo mecánico. Aquí lo más importante es cómo llenan su cuadro de información o su bloque de título. Hay unas medidas recomendadas para ese bloque. Aquí les pongo para el formato A2, A3 y A4. El resto lo pueden encontrar dentro de la norma. Vamos a encontrar una región que está indicada con la letra A, que es para el nombre de la empresa de a quien pertenece el dibujo. La región B, que es el título del dibujo o la descripción corta del dibujo, a qué pieza se refiere. El espacio C, que es el número de dibujo. Este número pues sirve para identificar rápidamente el dibujo, para localizarlo. La región D, que es el número de revisión. Aquí vamos a empezar con la revisión 0 siempre que se hace un dibujo nuevo. Cuando se tiene la primera revisión, ese cuadro debe de cambiar a revisión A, después B, C, con algunas excepciones que igual pueden encontrar en la norma. También podemos encontrar una región para el número de hoja, ya que un plano lo podemos describir en distintas hojas. Una región para la escala, para definir en qué escala estamos trabajando nuestro plano. Una región para el peso, que es la zona que está identificada con la letra K. Y un cuadro de revisión, que es la región E, donde se debe indicar quién hace el dibujo, quién lo está revisando y quién lo está aprobando dentro de la compañía. Y se dejan unos espacios que esté identificado con la letra F y G para alguna revisión externa. Puede ser por auditoría, puede ser por algún cliente. Aquí tenemos la norma ASME 14.1, que es para formatos de hoja y tamaños de hoja que estén dados en pulgadas.
décimas de pulgada. Aquí vamos a tener el formato A, B, C, D, E y F. ¿Ok? El A es algo similar al tamaño carta, haciendo una analogía de tamaños. El B es algo similar a un doble carta. El C se va incrementando, así el D, el F y el E. ¿Por qué tenemos distintos tamaños de hoja? Va a depender de la información que nosotros queramos comunicar, ¿sí? Si es una pieza sencilla, como lo es casi todas las tareas de ingeniería, donde tenemos piezas que se pueden describir con 2 o 3 vistas, lo podemos hacer en un tamaño A. Si tenemos una pieza que requiere de vistas de detalle, de vistas auxiliares, pues ya podemos pasar a un tamaño B. O si queremos mostrar el explosionado de un ensamble, lo podemos hacer también en un tamaño B. El tamaño C en adelante lo utilizamos muchas veces cuando tenemos que describir varias piezas dentro de una misma hoja, o un ensamble con la descripción de cada una de sus piezas. Y en descripción me refiero a poner las vistas o vistas auxiliares, dimensiones, cosas por el estilo. Tenemos un bloque de título para este tipo de formatos muy similar al anterior, lo único es que los tamaños están dados en pulgadas. Les voy a mostrar algo que encontré en este libro, también se los recomiendo mucho, que es cómo organizar nuestro espacio dentro de la hoja de dibujo, ¿sí? Tenemos en la parte inferior derecha lo que es nuestro bloque de título, donde debe venir toda la información referente a quién dibuja la pieza, a quién le pertenece la información, quién la revisa, quién la autoriza, qué tipo de proyección utilizamos, etc. Del lado izquierdo, en la parte inferior, se deja un espacio en blanco para hacer notas generales, notas acerca de la pieza. Pueden ser notas de acabado, pueden ser notas de fabricación, notas de soldadura, etc. Del lado derecho, en la parte superior tenemos nuestro cuadro de revisión. Es donde se va generando un historial de todas las revisiones que vamos creando de esta pieza. Todas las modificaciones, todas las aclaraciones. Ahí se deben de ir guardando toda esa información con fecha, con quién está aprobando esos cambios, y es parte de la trazabilidad que debe tener una empresa. Y del lado izquierdo tenemos la región del dibujo, ¿sí? Es donde vamos a poner nuestras vistas, es donde vamos a poner nuestras cotas, nuestras mediciones, nuestro isométrico, etc. Y debemos de respetar ciertos márgenes, ¿ok? Ciertos márgenes que le van a dar una buena presentación a nuestro trabajo. Al final lo que vamos a encontrar dentro de todas estas normativas son recomendaciones para que nuestro trabajo sea legible, nuestro plano sea legible y pueda comunicar la intención del diseño. Aquí tenemos un ejemplo muy básico, tenemos nuestro cuadro de título. Esto viene en el mismo libro que les había mostrado. Tenemos nuestro espacio de notas, tenemos nuestras vistas, nuestro espacio para acotar y nuestro espacio también para las revisiones. Pasemos a otra norma, la ASME 14.2, que son convenciones de líneas y letras, ¿sí? Aquí vamos a encontrar una convención de qué líneas utilizar, para qué utilizarlas, de qué espesor deben de ser las líneas, y en el caso de líneas de centro, líneas de simetría, líneas fantasma, líneas de corte, vamos a tener espacios en la línea, van a ser líneas discontinuas. Entonces, esa discontinuidad tiene un patrón. Ese patrón lo encontramos aquí en la misma norma. También vamos a encontrar el tamaño de las letras, ¿sí? ¿Qué tamaño de letra debemos de utilizar
para cada tipo de hoja y para cada región de nuestro dibujo. Si se dan cuenta, el tamaño de letra no cambia a pesar de tener distintos tamaños de hoja. ¿Y esto por qué? Porque al final, si escogemos un formato de hoja más grande, es para que nos quepa más información. No tiene ningún caso incrementar el tamaño de letra. Una vez que esté impreso nuestro plano, pues va a ser igual de legible el mismo tamaño de letra. Tenemos unas medidas para cuando utilizamos milímetros y unas medidas para cuando utilizamos pulgadas. La siguiente norma es la ASME-Y 14.5. Esta trata acerca de tolerado geométrico y dimensionamiento. Aquí vamos a encontrar el cómo manejar las tolerancias. Cuando nosotros ponemos una medida dentro de un dibujo, normalmente ponemos la medida ideal, pero por procesos de manufactura, pues esa medida nunca va a ser exacta. Entonces nosotros tenemos que definir un rango en el que puede caer ya manufacturada la pieza. Ese rango va a depender de la funcionalidad. Debe ser un rango en el que la función de la pieza se mantenga. Vamos a tener distintos tipos de tolerancia. Aquí vemos del lado izquierdo tolerancias de límite, es decir, tenemos un límite inferior y un límite superior para la misma dimensión. Entonces, una vez manufacturada la pieza, pues debe caer dentro de ese rango. Del lado derecho vemos tolerancias unilaterales en la parte superior y tolerancias bilaterales en la parte inferior. En este tipo de tolerancias nosotros tenemos la medida ideal y en la tolerancia unilateral le decimos que esa medida ideal puede variar en un sentido, hacia abajo o hacia arriba. En el primer ejemplo tenemos una dimensión de 22 milímetros que puede variar hacia abajo, es decir, que puede llegar hasta 21.7, no menos. En el segundo ejemplo tenemos una tolerancia unilateral hacia arriba. Tenemos una dimensión de 12 milímetros que puede llegar hasta 12.1 ya manufacturado. No más de ese 12.1 y tampoco menos del 12. Y tolerancia bilateral es cuando tenemos nuestra medida ideal. Por ejemplo, ahí tenemos 22 milímetros y tenemos una tolerancia bilateral simétrica en el primer ejemplo, que quiere decir que puede variar 0.2 milímetros hacia arriba o hacia abajo, o asimétrica, como es el segundo caso. Puede variar 0.1 milímetro hacia arriba o 0.2 milímetros hacia abajo. También vamos a encontrar en esta norma lo que son características geométricas y cómo hacer el tolerado geométrico. ¿Sí? Tenemos distintas características dentro de las propiedades de nuestra pieza y las podemos tolerar. Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo tenemos un pin que sobresale de una superficie plana. Este pin tiene 34 milímetros de diámetro y a este pin lo atraviesa un barreno de 10 milímetros. ¿Okay? Es lo que podemos leer así rápidamente en este dibujo. Aquí tenemos dos elementos que es el elemento A y el elemento B, que se conocen como datum, ¿okay? Estos elementos. El elemento A es una superficie, es la superficie plana de donde sale el pin. Después tenemos una dimensión básica de 26 milímetros. Esa dimensión básica se refiere a que es una dimensión ideal, ¿sí?
digamos que exacta teóricamente. ¿Qué quiere decir? Que ese barreno va a estar a una altura de esa superficie exactamente a 26 milímetros. Ese barreno va a tener un diámetro de 10 milímetros con una tolerancia bilateral simétrica de 0.25 milímetros, que ya manufacturado, ya taladrado ese barreno, puede estar entre 9.75 y 10.25 milímetros, en ese rango. Y después tenemos un cuadro de control que nos da la tolerancia de una característica geométrica. ¿Qué característica geométrica es? La de posición. ¿Ok? ¿En qué posición puede estar? Nos dice que del centro teórico o del centro exacto puede variar alrededor de 0.5 milímetros a la redonda, en un diámetro de 0.5 milímetros. Esto es considerando, ahí tenemos algo que se le conoce como modificador, esa M, y significa máxima condición de material. La explicación la encuentran en la norma. Y se refiere que es cuando la tolerancia dimensional genera la mayor cantidad de material en la pieza. En este caso es cuando el barreno es más pequeño, que sería 9.75 milímetros. Es cuando vamos a analizar esa condición geométrica. Y se va a medir con respecto al datum A y al datum B. El datum A es la superficie plana. El datum B está dado por otra tolerancia geométrica que está del lado derecho. Aquí, ¿qué quiere decir este cuadro de control? Bueno, tenemos un pin de diámetro de 34 milímetros con una tolerancia dimensional unilateral hacia abajo de 0.05 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que este pin puede tener un diámetro de 33.95 a 34 milímetros. Y tiene una tolerancia geométrica de perpendicularidad. ¿Ok? Es lo que significa ese símbolo. Igual la simbología la encuentran en la norma, es la que estábamos viendo anteriormente. Y nos dice que esa perpendicularidad puede variar 0.05 milímetros. ¿Sí? ¿A qué se refiere con la perpendicularidad del pin? ¿Con respecto a qué es? Con respecto al datum A, que es una superficie. ¿Qué quiere decir? Que el pin debe de estar perpendicular a esa superficie A. Y si nosotros tenemos el eje de ese pin, el eje central del pin, contra el eje teórico, contra el eje real no debe de salir de un diámetro de 0.05 milímetros, ¿sí? Entonces, manteniéndonos dentro de ese rango, es como debemos de posicionar también nuestro barreno. Entonces, lo primero que deberíamos de medir, ya cuando hacemos un control de calidad, es la perpendicularidad y después la posición, ¿no? La posición del pin. Entonces, todo esto maneja lo que es la intención del diseño, que es lo que pretende el diseñador comunicar hacia quien manufactura, hacia quien hace el control de calidad y sobre todo, pues para garantizar la funcionalidad de las piezas. Entonces, es por eso la importancia de conocer bien esta norma. También, como parte de la comunicación, nos indica cómo debemos de acotar, cuáles son las formas correctas de acotar. Aquí tenemos del lado izquierdo acotaciones en milímetros, del lado derecho acotaciones en pulgadas. ¿Cuándo debe de ir o cuándo puede ir, cuándo es recomendable que el número vaya dentro de las líneas de acotación o cuándo es mejor que vaya afuera? ¿Sí? Entonces, todas estas recomendaciones las encontramos en esta norma. ¿Cómo acotar un ángulo? ¿Sí? Puede ser por fracción, puede ser con grado minuto segundo,
donde debemos de conectar, de colocar nuestras líneas de ángulo, nuestro valor de ángulo, las líneas de extensión hasta dónde deben de llegar. Todo esto viene detallado en la norma. El espaciado lo vemos en esta imagen del lado derecho. La primer cota que ponemos de la pieza, o la que está más cercana a la pieza, debe tener un espaciado mínimo de 10 puntos. La segunda y cotas subsecuentes deben de tener un espaciado mínimo de 6 puntos, en el caso del sistema milimétrico. Estos espaciados ya no los da automáticamente SolidWorks. Vamos a ver un ejemplo en el siguiente video en el que automáticamente le podemos indicar que nos ponga ese espaciado, y en las opciones del programa también lo podemos modificar. ¿Ok? Aquí tenemos valores mínimos. Si en nuestro dibujo sentimos que se ve mal o que se ve muy encimado, muy pegado, podemos incrementar ese valor. También tenemos aquí un espacio visible del lado derecho, que es el espacio visible que se debe dejar entre la pieza y las líneas de extensión de la acotación. Del lado izquierdo vemos aquí cómo se recomienda acotar cuando tenemos valores dependientes unos de otros, y también cuando tenemos valores redundantes. Cuando tenemos un valor redundante lo debemos de poner entre paréntesis, ¿ok? Como se ve en la segunda imagen. Cuando es muy poco el espacio y las líneas de extensión cruzan con las líneas de acotación, debemos de romper esas líneas de extensión. Es lo que se ve en la tercera imagen del lado izquierdo. Cuando tenemos cotas centradas, lo que debemos de hacer es intercalar la posición de los valores, como se ve en la parte superior derecha. Esto viene explicado en la norma. ¿Cómo se deben de leer los valores de las cotas? Pues según esta norma, todos estos valores deben de ser horizontales. Ahora, me estoy refiriendo a una norma. Hay más normas. Está la norma ISO, está la norma DIN, está la norma GIS. Entonces, cada norma puede variar estas recomendaciones. Lo que yo les puedo recomendar es que se casen con una y que la aprendan bien. Ya después, si en su trabajo les requieren otra norma, se tendrán que adaptar a esa, pero ya llevan una buena base. Aquí tenemos otra recomendación de cómo acotar arcos. Puede ser por distancia, distancia y ángulo y radio. Otra es por longitud del arco, donde debe tener ahí un símbolo especial, el valor, para indicar que lo que estamos acotando no es la distancia, sino la longitud del arco. O por el ángulo, ¿sí? También cómo debemos acotar lo que son matrices. Es incorrecto que pongamos el diámetro de cada barreno, como se ve en la imagen del lado derecho, en cada uno de los barrenos en una matriz, ¿sí? Aquí tenemos una matriz de 3 elementos con 2 círculos de distintos diámetros. Entonces, si cabe lugar a alguna confusión, podemos crear etiquetas. En este caso la etiqueta es la letra Y. Aquí tenemos un ejemplo de refrentado del lado izquierdo. Nos indica que tenemos un diámetro pasado de 6 milímetros y un refrentado o cajera de 10 milímetros con una profundidad de 3 milímetros y un radio en el ángulo que se forma de 1 milímetro. Del lado derecho tenemos una cajera doble. Entonces aquí nos está indicando que tenemos un barreno de 4 milímetros
aquí no es pasado, aquí nos indica una profundidad de 13 milímetros. Después tenemos el primer cajero de 6 milímetros de diámetro a una profundidad de 10 milímetros con un radio de 1 milímetro donde se indica del lado derecho, ahí se puede ver bien el ángulo que se forma. Y el segundo cajero es de 10 milímetros de diámetro, 3 milímetros de profundidad y un radio 1 en esa posición que está ahí marcada del lado derecho. Entonces, bueno, este segundo ejemplo es cómo se debe demostrar en el dibujo y lo que significa en una vista de sección. Aquí tenemos un avellanado. El avellanado tiene un diámetro de 6.8, la broca de perforación, a una profundidad de 20 milímetros. El avellanado es de un ángulo de 90 grados y al entrar la broca de avellanado se detiene en el momento que genera un diámetro exterior de 10 milímetros. Del lado derecho vemos cómo se representa en un dibujo técnico, y del lado izquierdo podemos ver todo lo que quiere decir cada uno de los elementos de esa cota o de esa anotación. Todas estas anotaciones, todas estas cotas, recomendaciones, las van a encontrar en esta norma, la ASME 14.5. La más común que se utiliza es la 2009, revisión 2014. Ya existe la 2018. Ya trae varias modificaciones, entonces habrá que estar leyendo ambas. Por último, les quiero presentar esta norma, la ASME 14.41, y estas son recomendaciones para definición de información en productos digitales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya se está manejando mucho en esta era la parte de presentación de producto digital. Ya no se está recurriendo tanto a planos impresos, ¿sí? Muchas empresas ya están migrando a manejar toda la información en la nube, etc. Entonces, aquí viene una serie de recomendaciones de cómo acotar las piezas, cómo poner todas nuestras tolerancias en vistas tridimensionales, ¿sí? En vistas isométricas que se puedan rotar, que nos puedan mostrar la información en distintas vistas de forma interactiva. Si lo que quieren también ya es entrar a trabajar o conocer de cómo se maneja esta información en empresas que están actualizadas, les recomiendo mucho esta norma. Bueno, pues estas son mis recomendaciones en cuanto a normativa para dibujo mecánico. En próximos videos les mostraré cómo hacer dibujos en SolidWorks de forma profesional, respetando todas estas normativas.